Aunque parezca que ha pasado una eternidad, tan solo han transcurrido 5 años de un evento absolutamente inesperado que cambió nuestras vidas para siempre. Desde principios de febrero de 2020, habían comenzado a llegar noticias de que un extraño virus estaba extendiéndose de manera veloz y alarmante en China. El foco de la enfermedad tiene origen en un mercado de Wuhan y lo transmiten roedores. A la enfermedad derivada de este virus la bautizan como COVID-19. Esta enfermedad es muy contagiosa y se propaga de manera muy veloz. Los síntomas de esta enfermedad pueden variar de persona a persona y pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos seca y persistente, fatiga, sensación de cansancio o agotamiento, falta de aliento o dificultad para respirar, alteración o pérdida del sentido del gusto o del olfato, dolor muscular y malestar corporal generalizado, irritación o dolor en la garganta, nariz tapada o congestionada, cefalea o dolor de cabeza, y diarrea o alteraciones en el tracto digestivo. En casos más graves, los síntomas pueden derivar en neumonía, insuficiencia respiratoria y afectación de varios órganos vitales. El país asiático, escarmentado por el virus SARS-2 que en 2003 causó estragos, confina la ciudad de Wuhan, pero la reacción llega tarde. En un mundo globalizado como el actual, todo se propaga a la velocidad de crucero y pronto se conocen noticias de otras localidades chinas con infectados. Lo peligroso de este virus es que cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, puede expulsar gotitas respiratorias que contienen el virus. Estas gotitas pueden ser inhaladas por personas cercanas o depositarse en superficies que luego son tocadas por otras personas. El contacto directo con una persona infectada, como un abrazo, un beso o compartir utensilios, puede transmitir el virus. Y, aunque es menos común, el virus puede sobrevivir en superficies durante un tiempo limitado. Tocar una superficie contaminada y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos puede suponer infectarse. Por último, en espacios cerrados y con poca ventilación, el virus puede permanecer en el aire en forma de aerosoles durante periodos más largos, aumentando el riesgo de infección. Pero a pesar del panorama tan desolador, hubo quienes fueron capaces de sacar tajada. Desde fabricantes de mascarillas a proveedores de tecnología, pasando por fabricantes de vacunas. Y el protagonista de nuestro vídeo, entre otros. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo Bill Ackman ganó $2.600 millones gracias a la pandemia, en apenas 2 meses. ¿Cuáles fueron los ganadores y perdedores del mercado? ¿Qué lecciones aprendimos y no aprendimos de esta experiencia? Y veremos cómo las decisiones económicas que se tomaron en ese momento tienen una influencia bastante directa con el momento actual. Comenzamos. Siguiendo con la cronología de los hechos, a finales de enero de 2020, se conoce el caso de una azafata china hospitalizada en un hospital de Viena aquejada de coronavirus y desde allí comienza a expandirse por Europa. En Italia es donde el virus causa los mayores estragos en un principio, pero la rápida propagación ya es un hecho consumado a mitad del mes de marzo, donde gran parte de los gobiernos de los países desarrollados declaran un confinamiento que variará en duración e intensidad dependiendo de la virulencia con que el virus se extiende. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara a la enfermedad como una pandemia. Seguidamente, el 14 de marzo, España declara el estado de alarma, se recomienda salir de casa lo imprescindible y se cierra a cal y canto la economía, a excepción de los servicios esenciales. Las empresas de productos no básicos se ven obligadas a cerrar y el gobierno expide expedientes de regulación de empleo y decreta ayudas económicas a las compañías para garantizar su subsistencia. Las autoridades obligan a llevar mascarillas en espacios públicos y cerrados, a mantener una distancia de al menos 1,5 metros con otras personas. Recomiendan lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar desinfectantes a base de alcohol. A asegurar una buena ventilación en espacios cerrados.
Otros países occidentales decretaron medidas parecidas. Como consecuencia de este cierre de la economía mundial, se desata un auténtico cisne negro que provoca que los mercados financieros se precipiten por el desfiladero durante unas semanas con caídas no vistas desde la crisis financiera de 2008. La economía global sufre una contracción significativa provocada por la drástica reducción de la actividad económica. Sectores como el turismo, la hostelería y el comercio minorista se ven especialmente afectados. Como consecuencia, todos los activos de inversión caen de manera irremisible. Las bolsas una media de entre un 30 y 40%, los precios de los bonos gubernamentales repuntan con su consiguiente merma de sus rentabilidades, e incluso descienden los valores refugio como el oro, si bien el metal dorado es el que en un principio remontará posteriormente con mayor celeridad. Lógico, porque si había que aprovisionarse de papel higiénico había que pagarlo con algo. Los gobiernos y bancos centrales actúan rápidamente y en abril comienzan a implementar paquetes de estímulo económico para mitigar los efectos de la pandemia. Estos incluyeron subsidios, préstamos a bajo interés y programas de protección al empleo. Estados Unidos, por ejemplo, implementa la medida conocida como helicóptero del dinero. Las tasas de interés bajan a cero, se imprime dinero como nunca e incluso se emiten cheques de $1.500 por persona para estimular el gasto. Las bolsas frenan sus caídas y se recuperan hasta el punto de que en noviembre ya han recuperado los niveles previos del mes de febrero y terminarán el año en positivo. Previamente, entre mayo y junio, algunos países habían comenzado a levantar las restricciones de manera gradual, permitiendo la reapertura de negocios a tiempo parcial y la reanudación de ciertas actividades económicas. Incluso podemos volver a disfrutar de la Champions League y de la NBA ese mismo agosto, aunque sin poder acudir a las canchas. Sin embargo, el riesgo de nuevos brotes seguía presente. Durante estos meses la investigación y desarrollo de vacunas y tratamientos contra el bicho se aceleran. La colaboración internacional y la inversión en investigación fueron cruciales en este proceso. El farmacéutico es el primer sector que se va a ver beneficiado económicamente. Estamos hablando de empresas y sectores que se conocerán posteriormente como COVID players. Las ventas de mascarillas y otros productos de higiene, como el gel hidroalcohólico, se multiplicaron en promedio por 15 en volumen. Esto significa que categorías que normalmente tenían un comportamiento de ventas que suponían del 0,5 al 1% del total del volumen de facturación de las empresas sanitarias pasaron a suponer entre un 7 y 15% de las ventas totales. La demanda de mascarillas N95, en concreto, se disparó en un 10%. Empresas como R&G, fabricante de indumentaria de seguridad e higiene peruana, llegaron a producir hasta 1 millón de mascarillas diarias para su mercado nacional en el peor momento de la pandemia. Este incremento fue impulsado por la necesidad de protección personal y las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Algunos aprovecharon para hacer negocio ilícito, por cierto. Otros sectores aprovecharon para reinventarse y se adaptaron rápidamente a la excepcionalidad de la situación para satisfacer la alta demanda de sus productos o servicios. Es el caso de alrededor de un centenar de empresas textiles que diversificaron su producción para fabricar mascarillas y otros productos sanitarios. Por otro lado tenemos las vacunas, claro. Las primeras vacunas contra el COVID-19 comenzaron a distribuirse a nivel mundial entre enero y marzo de 2021. Moderna sale a cotizar a bolsa y la euforia provoca que se dispare un 193% en los primeros meses. Empresas especializadas en biotecnología y genómica como Analytech, 10 por Genomics e Illumina participaron en iniciativas relacionadas con la investigación y desarrollo de soluciones contra la enfermedad. Estas empresas colaboraron en programas como el proyecto Jonas Salk, que buscaba implementar vacunas y tecnologías avanzadas para combatir el virus. Sin embargo, la distribución desigual y los desafíos logísticos plantearon nuevos problemas. La aparición posterior de nuevas variantes del virus, como Delta y Omicron, planteó nuevos desafíos. Algunos países reimplementaron restricciones para contener la propagación de estas variantes, pero en líneas generales la bolsa implosionó en 2021 gracias, en parte, a las compañías farmacéuticas. Pero no fueron las únicas. Empresas de venta minorista como la alemana Zalando, el coloso asiático Alibaba y el gigante norteamericano Amazon
También hicieron su agosto gracias a los pedidos online. Como la gente mantuvo sus empleos, siguió cobrando sus cheques y no podían salir a comer a restaurantes o marcharse de viaje, mataba el tiempo comprando por internet. Esto contribuyó también a que las empresas de reparto y paquetería se vieran beneficiadas, ya que, si exceptuamos Amazon, que tiene sus propias flotas de delivery, las empresas de venta minorista externalizan este servicio. Por cierto, ¿sabéis cuál fue el producto más comprado por internet en 2020? Pero si hay una empresa que personaliza el término COVID Player, esta no es otra que Zoom. Con todo el mundo encerrado en sus casas y sin poderse comunicar presencialmente, aupó a esta aplicación especializada en videoconferencias. La limitación de otras compañías a la hora de ofrecer conectividad simultánea propició a esta compañía tecnológica una enorme ventaja competitiva al permitir la conexión de hasta 100 dispositivos electrónicos al mismo tiempo. De esta manera, millones de ciudadanos lograron comunicarse, virtualmente, con sus familiares y amigos. Adicionalmente, muchas empresas y escuelas obligadas a adoptar el teletrabajo y la educación en línea, aumentaron la demanda de servicios de videoconferencia. Zoom se convirtió en una herramienta esencial para mantener las reuniones y clases en línea, lo que explica su crecimiento exponencial. Zoom experimentó un crecimiento notable en el valor de sus acciones durante la pandemia. El 1 de enero de 2020, las acciones de Zoom cotizaban a $82.35 por acción y en tan solo 10 meses, el precio de las acciones alcanzó los $520.54, lo que representa un incremento del 531%. Después de alcanzar su máximo histórico, no obstante, las acciones de Zoom experimentaron una caída significativa. Desde su pico en octubre de 2020, las acciones de Zoom se desplomaron cerca de un 90% y la empresa fue excluida del índice Nasdaq donde cotizaba. La disminución de las restricciones y el retorno a la normalidad redujeron la demanda de servicios de videoconferencia. Además, la competencia de otras plataformas como Microsoft Teams y la desaceleración del crecimiento de los ingresos contribuyeron a la caída del valor de las acciones de Zoom. Otra acción que sacó tajada con el confinamiento fue Netflix. Sin ligas de fútbol, sin cines, sin parques temáticos ni recreativos, quedarse en el sofá viendo una serie tras otra fue el recurso ocioso de muchos. La compañía, que ya venía creciendo de manera espectacular en los años previos, experimentó una gran subida de suscriptores y eso catapultó sus ingresos. Entre las empresas perdedoras debemos citar a todas las que tienen que ver con el turismo, como hoteles, restaurantes, bares y ocio nocturno, y aerolíneas. Comercio retail sin red de ventas online, y sectores de reciente creación como los espacios de coworking, que ha acabado lastrando la que era líder de este sector, la cadena WeWork. Grandes petroleras también se vieron significativamente afectadas por la pandemia. La disminución en la demanda de combustible y los bajos precios del petróleo impactaron negativamente a estas empresas. Sinopec, la corporación china de refinamiento de petróleo más grande del mundo, reportó una disminución del 22,6% en sus ingresos totales en el primer trimestre de 2020 en comparación con el mismo periodo en 2019. Si te está gustando el vídeo, te voy a pedir que le otorgues un like, ya que esto YouTube lo premia dándole más difusión al vídeo, comentes, compartas, te suscribas y recuerdes activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Algunos de los mejores inversores del mundo no podían quedarse quietos ante lo que estaba sucediendo y decidieron actuar. Bill Ackman, un habitual de nuestro canal, se embolsó, nada más y nada menos, que 2.600 millones en una sola operación especulativa. El origen debemos buscarlo en el momento en que Ackman declaró a la CNBC que, a mitad de enero de 2020, había tenido una pesadilla, coronavirus mediante. Nosotros no nos acostamos en la cama de Ackman, pero podríamos denominarlo mera intuición. Si las cosas se ponían feas en los mercados, resultaba del todo lógico y primordial proteger sus inversiones. El gestor neoyorquino preveía que si la situación se torcía, los bonos basura o high yield bonds atravesarían graves apuros y apostó en su contra mediante CDS sobre bonos de alto rendimiento.
Un CDS o Credit Default Swap es un instrumento financiero derivado que se utiliza para transferir el riesgo de crédito de un activo financiero, como un bono o un préstamo, de una parte a otra. El comprador paga una prima periódica al vendedor a cambio de la promesa de recibir un pago en caso de que ocurra un evento de crédito, como la quiebra de una empresa o el incumplimiento de un préstamo. El que recibe la prima, se limita a cobrar, cubre ese riesgo de impago y solo se verá afectado si el riesgo que cubre finalmente se produce. En ese caso, quien recibe la prima, el asegurador, tendrá que cargar con las consecuencias y cubrir ese impago con su propio capital. En los mercados de renta fija, los bonos basura cotizaban en 2020 en mínimos históricos mientras que los bonos de máxima solvencia cotizaban en máximos. Traduciéndolo a nuestro idioma, los bonos basura nunca habían estado tan baratos, ni los de máxima solvencia tan caros. Esto se debía a la falta de percepción de riesgo por parte de los inversores, situación que recuerda un poco a la de hace ahora un par de meses. Recordemos que en los mercados de renta fija el precio del bono es inversamente proporcional a su rendimiento, por lo que al ser bonos de baja solvencia y la percepción de riesgo estaba bajo mínimos en aquel momento, cotizaban más baratos que nunca. Así que la prima que tenía que pagar Ackman era muy baja en comparación a la potencial revalorización que podía embolsarse si el mercado de bonos basura colapsaba. Ackman pagó $27 millones de prima por los CDS y se sentó a esperar que el mercado de bonos de alto rendimiento se viniera abajo. El gestor de origen semita ya realizó una operación similar durante la crisis hipotecaria, pero esta vez la deuda empresarial de dudosa solvencia o CUP o con acento agudo en lugar de los bonos hipotecarios. Su estrategia, en concreto, se basó en contratar CDS sobre índices que invierten en deuda corporativa high yield. El comportamiento de estos índices es parecido al comportamiento de los índices que miden el comportamiento de la volatilidad, como es el caso del índice VIX, el conocido como el índice del miedo. Cuando la volatilidad es elevada, la cotización del VIX se dispara; cuando la volatilidad disminuye, la cotización baja. Así pues, con los CDS sobre bonos de alto rendimiento cotizando en mínimos, en cuanto comenzaron las turbulencias bursátiles, los títulos repuntaron significativamente tal y como había previsto el astuto gestor neoyorquino, y pronto, esos bonos perdieron todo su valor, y Ackman pudo ejecutar su seguro. A finales de marzo, la Fed decide sacar la artillería y acude al rescate de los mercados inyectando una liquidez nunca vista para reflotar la economía. En ese momento, Pershing Square ejecuta todas sus posiciones en CDS y Ackman consigue ingresar $2.600 millones, un retorno de casi 100 veces la inversión inicial, que fue de 27 millones, recordemos, el total desembolsado por la prima de seguro. Gracias a que pudimos comprar estos instrumentos en mínimos de rentabilidad, el riesgo de pérdida en la inversión era mínimo. Declaró Ackman en la carta anual que Pershing Square envía a sus accionistas, al más puro estilo Warren Buffett. Ackman logró con esta genial operación que las pérdidas latentes de Pershing Square fueran solo del 6,5% en ese loco mes de marzo, mientras otros fondos de cobertura se desangraban con pérdidas milmillonarias. Se trata de una de las mayores operaciones financieras de la historia, ganándose Ackman, por méritos propios, un lugar en el Olimpo de los grandes operadores. La debacle de marzo permitió a Ackman, adicionalmente, cazar auténticas gangas entre los mejores valores del mercado de acciones gracias a los pronunciados descensos de las cotizaciones y a la liquidez obtenida con su operación de derivados, permitiéndole cerrar 2020 con un espectacular retorno del 70%. Ackman aprovechó los precios de acoso y derribo que presentaban compañías como Chipotle, Restaurant Brands International y Hilton para comprar cuantiosos paquetes de acciones de estas empresas que posteriormente, cuando se estableció la nueva normalidad, remontaron el vuelo espectacularmente. El principal objetivo al repasar lo que ocurrió hace 5 años no ha sido conmemorar una efeméride, sino más bien el tratar de extraer ciertos aprendizajes. El primero es que, personalmente opinamos que un evento de estas características debería haber causado un impacto más profundo en nuestras vidas. En el momento que sucedió todo, parecía que nos encaminábamos a una era de punto de inflexión como seres humanos. Parar la máquina durante unos meses nos permitió disfrutar de un bien precioso que no solíamos tener, el tiempo. Algunos lo aprovechamos escribiendo libros o creando canales. Otros lo aprovecharon para aprender nuevas recetas.
o a pasar más tiempo con la familia. Pero también introducimos nuevos conceptos que se escaparon de nuestras manos, como despilfarrar dinero en caprichosas compras innecesarias por Internet, hacer apuestas online, a endeudarnos para irnos de vacaciones temiendo que algún día nos vuelvan a encerrar, o a especular con meme coins y meme stocks sin ningún tipo de valor intrínseco. Esa inyección de dinero que recibimos, por tanto, muchos no la han sabido aprovechar. Por otra parte, en un sentido macroeconómico, los gobiernos, instituciones, empresas e individuos hemos respondido al problema de la deuda con más deuda. La inyección indiscriminada de dinero ha creado que haya más dinero que nunca, pero que éste tenga menos valor intrínseco que nunca en la historia. Esto ha llevado a los mercados bursátiles a valoraciones absurdamente elevadas, y que se dispare el precio de la vivienda, el oro y el Bitcoin ante la desconfianza de la gente en el sistema monetario actual. Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Pero es que llevamos ya unos cuantos tropezones de más. Invertir en conocimiento paga el mayor interés y no exige comisión a cambio.